Viendo el ejemplo del trazado de boceto, vamos a ver ahora cómo lo aplicamos a objetos puntuales dentro de la perspectiva que vamos a reproducir. En el caso que nos compete ahora mismo, lo que nosotros vamos a hacer es ampliar este elemento decorativo, que es un perrito, y ver cómo trazamos ese boceto que cumpla con la necesidad que tenemos nosotros. Aquí vemos entonces cómo nosotros marcamos no solamente la geometría del perrito, sino también las zonas de sombra, de oscuridad y de reflejos sobre la superficie de la figura, de tal manera que sea más fácil para nosotros poder ubicar aquellas zonas que van a pintarse de cada color. Con el contorno ya definido, iniciamos entonces aquellas zonas que van a tener oscuridad en este caso. Estas van a ser reproducidas, como el perrito es como dorado, lo voy a trabajar con un color azul y lo voy a trabajar con el color dorado. Una vez que ya trabajé estas zonas de oscuridad, voy a trabajar entonces algo de zonas de brillo, tomando en cuenta que las zonas de brillo que se ven completamente claras las vamos a dejar blancas. En este caso, estas zonas de brillo que se acercarían bastante al dorado las voy a hacer de color amarillo, tanto amarillo claro como un amarillo oscuro. Recordemos que los lápices de colores, para que sean más eficientes, deben ayudar a diluir o a mover el pigmento del color que estaba antes, de tal manera que nos ayude, como quien dice, a suavizar el trazo de ese primer dorado que nosotros pusimos como base. Como no se nota mucho, hemos acercado un poco para ver la aparición del amarillo, el azul, zonas blancas, zonas que son amarillo un poquitito más oscuras e incluso un naranja, para poder ayudarnos a crear el dorado. De último se le ha marcado con el color dorado nuevamente, pero esta segunda vez, como hay colores por debajo, el dorado tira más como anaranjado o a rojizo. Por último, sobre todas estas capas de colores vamos a pasar primero en las zonas blancas lápiz de color blanco para dejarlas ya de color blanco, y después suavemente vamos a diluir todos los pigmentos de todas las otras capas de color de tal manera que nos quede uniforme el color y así la figura se vea más homogénea en cuanto a textura o superficie, y podemos ver entonces los brillos sobre la figura metálica del perrito. El próximo ejemplo que vamos a ver es cómo trabajamos los tejidos o las telas y el throw que está arriba del otomán en la sala. Vemos entonces el boceto de esta geometría en donde se ha hecho énfasis a la tela que está colocada arriba, a donde comienza y donde termina el volumen, y a la zona de proyección de luz y de sombra. También al material del piso, que es madera. Como tanto el otomán como la tela y el cojín son de colores claros, podemos trabajar para la zona de sombras un color gris en el caso de tenerlo, o un color cremita o chocolate oscuro en el caso de tenerlo, de tal manera que sea el color más oscuro para trabajar las zonas de sombras o las zonas ocultas de la tela. Después, con el color crema con el que vamos a trabajar con trazos duros, vamos a marcar otras zonas que van a ser de oscuridad, pero no tan oscuras como las zonas de sombra en donde la tela está doblada o que la tela ha creado algo de oscuridad porque hay una hendidura. En este caso son zonas que están quizás hundidas, pero no tanto como aquellas donde la tela está doblada. En el caso del cojín, el mismo es una tonalidad algo amarilla, bastante clara, y ahí también estamos marcando las zonas de sombra con color gris, y luego le estamos pasando de forma fuerte el color amarillito claro para poder mostrarnos las zonas de oscuridad y de sombra de ese cojín que está arriba del otomán.
Vemos el cojín que también lo hemos coloreado, en donde aquellos puntitos que son azules, que están más cerca, los vamos a ver en un azul un poquitito más oscuro, mientras que aquellos que están en la parte donde hay más iluminación se van a ver un poco más claros. Entonces en ese caso vamos a utilizar tanto un celeste o un azul claro y uno oscuro para crear algo de diferencia. Como en el ejemplo del cilindro, vemos entonces que hemos marcado en un tono chocolate un poco claro lo que vienen siendo las zonas de sombra del otomán. En este caso, la cara de la derecha es la que se va a ver más oscura porque va a haber mucho más contraste entre luz y sombra. La cara posterior va a ser la intermedia, mientras que la cara superior del otomán va a verse en un tono chocolate un poquitito más claro, de tal manera de que podamos ver las tres variantes de la iluminación en el otomán. Es importante ver cómo hemos marcado los bordes que tienen contacto con el piso y también que hemos dejado sin color las zonas en donde se supone que hay reflejos o zonas de iluminación, tomando en cuenta que también como zona de iluminación consideraríamos la curvatura que se hace en el cojín en los bordes, porque es una zona que está curvada y no está oscura del todo. Entonces es importante no colorear esas zonas de color oscuro para no confundir la geometría. Una vez que colocamos la zona de sombra con el lápiz del color, que efectivamente es el otomán, que en este caso es un crema, vamos a pintar fuerte en las zonas de sombra y en las zonas de claridad, de tal manera de que ya podamos, como quien dice, comenzar a mezclar el pigmento y que no se note tanto las rayas y los espacios marcados en blanco en la superficie del otomán. De esa forma el otomán ya gana el color que nosotros deseamos, que es un tono cremita, pero se pueden notar las zonas de sombra, las zonas de luz, las zonas de oscuridad, las zonas de contacto con el piso o de contacto con otros cojines. Ahora vamos a ver en detalle el piso. Nosotros habíamos marcado originalmente oscuro las marcas del piso, es decir, las líneas que definen el piso. Eso lo marcaremos en un color chocolate oscuro si la zona es de sombra. Las tramas o las líneas que separan pieza con pieza las vamos a dibujar en un tono chocolate intermedio, o sea, no tan oscuro. Y por último vamos a ver las vetas de la madera que deben marcarse, que nosotros originalmente la habíamos puesto con lápiz H, por eso se ven unas líneas sinuosas en lo que vendría siendo la madera, que posteriormente vamos a marcar. Aquí ampliado vemos en un tono café intermedio, chocolate intermedio, las vetas de la madera. Tratamos de hacerlo con la punta del lápiz bastante filosa o bien puntiagudita, de tal manera que sean líneas bien delgadas. Aquí se ve bastante ampliado, pero las líneas deben verse bien delgadas porque la idea es que después esas líneas con el trazado del próximo color chocolate se vayan difuminando, pero que se sientan las vetas. Con el café más claro vamos a pasar una capa uniforme encima de la superficie de la madera, de tal manera que podamos difuminar tanto los bordes como las vetas de la madera que hemos dibujado. Mientras que con un color café oscuro vamos a colocar la sombra tanto del otomán sobre el piso como de la tela o el throw que está sobre el piso, de tal manera que podamos ver la luz y la sombra. Hacia el lado donde hay brillo, es decir, donde está la luz del sol, vamos a aplicar un poco de color blanco y un poquitito de tono amarillo, de tal manera que se ve el brillo en el piso, de tal forma de que se sienta que es el sol lo que está iluminando esa zona, y se nota la diferencia bastante notable entre el piso que tiene brillo y el piso que tiene sombra. A este piso finalmente le pueden pasar un poco de blanco suavemente, de tal forma de que el pigmento se mezcle, o un color todavía un poquito más crema para ayudar a suavizar la tonalidad del piso y permitir que la superficie se vea homogénea.